música hace más agradable el viaje a través de un perfecto sistema de megafonía, por el que además se anuncian las estaciones y se informa sobre las ciudades que el tren Talgo encuentra. Señores viajeros, próxima estación, Ávila. Parada momentánea. Monsieur le voyageur, nous arrivons à Ávila. Arrêt momentané. Ladies and gentlemen, next station, Ávila. A brief stop. Sehr geehrte Fahrgäste, nächste Station Ávila. Der Aufenthalt dauert nur wenige Augenblicke. En el mundo de los ferrocarriles, el tren Talgo representa una innovación revolucionaria. Tanto en el primitivo vagón de 4 ruedas, como con el posterior coche sobre 2 carretones, que supuso en su tiempo una gran innovación, los vehículos ferroviarios tuvieron que luchar con el problema de las curvas. Pues al atacar el carril, el eje delantero, o si quisiera cortarlo, se corre el grave peligro del descarrilamiento, que se evita limitando la velocidad en las curvas y aumentando el peso del vehículo con los grandes inconvenientes del desgaste de material y de la elevación del centro de gravedad que acumula un nuevo peligro. Hasta aquí es hasta donde había podido llegar la técnica ferroviaria más moderna. La técnica Talgo revolucionó por completo los sistemas ferroviarios y solucionó el problema del tren en las curvas. Para ello, eliminó el eje delantero del clásico elemento de 4 ruedas y apoyó cada uno en el precedente, con lo que se formó la llamada tracción triangular, que suprime el peligro del descarrilamiento en las curvas a alta velocidad. El peso ya no es necesario como factor antidescarrilante. El guiado automático de ejes es el primer principio del tren Talgo. La técnica del aligeramiento irrumpió así en el mundo del ferrocarril, con las grandes ventajas económicas que representa para la explotación. La ligereza del vehículo, que pudiera parecer una falta de protección, se salva en la técnica Talgo mediante la integración de todos los vagones que forman un conjunto articulado como un tubo flexible de cabeza-cola, que no permite más movimientos que los necesarios para negociar las curvas y los cambios de rasante e impide el vuelco de un elemento aislado sin volcar la totalidad de la composición. Con ello se consigue que la seguridad por resistencia del conjunto del tren se obtenga por la integración de todas las masas que lo forman y no por la rigidez individual de cada una de ellas. Existe para todos los trenes un tercer peligro, el del vuelco producido por fuerzas transversales como el viento, la fuerza centrífuga y otras. También aquí la técnica Talgo ofrece su solución. La eliminación del bogie ferroviario, que a su vez ha permitido la supresión del eje montado, ha hecho posible la incorporación de las ruedas independientes, con lo que se puede bajar al máximo la estructura del vehículo, suprimiendo con ello el peligro del vuelco por fuerzas transversales. De este modo, puede resistir airosamente unos esfuerzos laterales que de por sí serían capaces de vencer la pesada mole del vehículo convencional equivalente. La técnica Talgo ha incorporado el guiado de ejes de ángulo cero, que mantiene íntegras las características del sistema y ofrece la posibilidad de una completa reversibilidad. Un tren Talgo marcha a velocidad en una curva y en todo momento sus ejes ocupan una posición radial. Al recorrer la misma curva en sentido contrario, la posición de los ejes coincide exactamente con la del anterior, es decir, la posición de los ejes es independiente del sentido de marcha, o lo que es lo mismo, el tren Talgo es reversible. El mecanismo es sencillo. Las barras de fijación de la rodadura, en combinación con el balancín montado en el propio puente de rodadura, nos asegura la correcta posición de los ejes en cualquiera de los dos sentidos que el tren lleve. Para satisfacer la necesidad de descomponer un tren en ramas con destinos diferentes, la técnica Talgo ha desarrollado un mecanismo que permite realizar la operación del acoplamiento de un modo automático, con lo que se añade una nueva característica, la segregabilidad del tren Talgo. Las ruedas independientes, a través de una ingeniosa concepción,
permiten llegar a este armonioso conjunto del sistema de rodadura que incorpora una suspensión vertical de características adecuadas para el confort del viajero. El viaje continúa. Castilla abre el abanico de sus llanuras interminables, la puerta de sus caminos y los oscuros tajos de sus ríos pacíficos, junto a los que los chopos ahilan en el azul del cielo el dibujo de sus ramas. Como una lanzadera de plata, el tren Talgo cruza la llanura bajo el eterno sol de los siglos. El tren alcanza la velocidad de más de 140 kilómetros a la hora por los campos de Valladolid y Burgos. Sinfonía de líneas paralelas en la que el cielo y la tierra compiten en la inmensidad de su presencia. Pueblos lejanos del color de la tierra aparecen y desaparecen en el horizonte mientras el tren se aleja. El tren Talgo ofrece sus comodidades para servir al viajero y hacer más placenteras las horas del camino, mientras los paisajes se suceden en una teoría de cuadros españoles. El tren atraviesa la abrupta contextura del desfiladero de Pancorbo. La historia del tren Talgo empieza con los experimentos del ingeniero español don Alejandro Goicoechea Omar, basados en su idea de las estructuras triangulares, que demostrarían en la práctica que no es necesario el peso como factor antidescarrilante cuando las ruedas van guiadas sobre el carril y no guiadas por el carril. Para materializar e impulsar esta idea, don José Luis de Oriol y Urigüen creó en 1942 la empresa Patentes Talgo, que prosiguió los trabajos de perfeccionamiento y puesta a punto del nuevo tren articulado ligero, hasta que en 1943 se construyó el primer tren Talgo en periodo todavía de prueba. Los ensayos continuaron, sometiendo el material a una minuciosa labor de comprobación. Y en 1949, después de los satisfactorios resultados obtenidos, se construye el Talgo II, que es inaugurado por el generalísimo Franco el día 2 de marzo de 1950, en compañía de miembros del gobierno y con la presencia de don José Luis Oriol y Urigüen. Este tren entró en servicio regular en la línea Madrid-Hendaya el día 14 de julio de 1950. Tanto las pruebas del Talgo I como la puesta en servicio del Talgo II despertaron la curiosidad y el interés del mundo y se incorporaron por derecho propio a los temas de la actualidad. La atención de los comentaristas, científicos y técnicos especialistas se centró sobre el nuevo tren, que ocupó las páginas de la prensa de todas las latitudes. El día 5 de junio del año 1964 se procedió a la bendición del nuevo Talgo III y a su entrega a la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, que hizo el presidente de la empresa Patentes Talgo, en presencia de miembros del gobierno y destacadas personalidades de la vida española. Ilustres
visitantes, como el ministro de Transportes de Alemania Occidental y los ministros de igual rama de Rodesia y de Portugal, entre otros, han demostrado un vivo interés por la técnica talgo.